Buenas tardes, vamos a retomar nuestras sesiones virtuales con el tema de vitaminas y minerales, hablando de los aspectos generales que involucran estos dos términos, vitaminas y minerales. Bueno, para introducir este tema, es importante que recordemos que a partir de los alimentos nosotros podemos obtener macronutrientes y micronutrientes, definiendo los macronutrientes como aquellos que son requeridos en relativas grandes cantidades, es decir, del orden de gramos, mientras que los micronutrientes se requieren en pequeñas cantidades, del orden de miligramos o microgramos. Dentro de los macronutrientes nosotros encontramos carbohidratos, lípidos, grasas y proteínas, y pues digamos que lo que tienen en común estos grupos de alimentos, además de que son requeridos en grandes cantidades, es que a partir de ellos podemos obtener energía, algo que no podemos hacer a partir de las vitaminas y los minerales. Ni las vitaminas ni los minerales son una fuente energética. Bueno, ya para hablar de las vitaminas, entonces tenemos que recordar que las vitaminas son compuestos orgánicos, como les decía, a partir de los cuales no se obtienen energía, se caracterizan porque tienen diferentes estructuras químicas y eso a su vez les confiere cierta versatilidad funcional. Además, son muy importantes para mantener, digamos que muchas funciones a nivel fisiológico, tanto que se consideran moléculas fundamentales para la vida, de ahí su nombre. De hecho, la historia menciona que el nombre de vitamina surge porque se creía que dentro de su estructura había grupos amina, por eso se dice aminas, y que esos grupos aminas eran fundamentales para la vida. Pero pues eso fue cambiando a través del tiempo y nos damos cuenta que más que aminas hay otras estructuras químicas muy importantes dentro de estos grupos que les confiere importantes propiedades funcionales y biológicas para nuestro organismo. Actualmente se conocen 13 vitaminas, las cuales están organizadas de acuerdo a, o más bien, las cuales pueden ser obtenidas a través de la dieta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vitamina C o las vitaminas del complejo B, y hay otras que pueden ser sintetizadas de manera endógena, como la vitamina D, la vitamina K o la vitamina 8. Sin embargo, pues a pesar de que la síntesis puede realizarse en nuestro organismo, digamos que la velocidad con la que se sintetiza y la cantidad que se sintetiza no suple los requerimientos diarios que nuestro cuerpo necesita. Por eso lo más importante es que nosotros podamos obtener todas estas vitaminas a través de la dieta. Eh, Fíjense que hemos insistido mucho en que estas vitaminas se requieren en bajas cantidades, pero aún así se pueden, digamos que se pueden presentar deficiencias por causa de una mala alimentación o porque no se proveen de manera adecuada en la dieta. Entonces es muy importante que a partir de la dieta nosotros podamos obtener esas vitaminas que no se sintetizan de nuevo, como son la vitamina C, la vitamina A y las vitaminas del complejo B. Bien, ahora muchas de estas vitaminas, debido a esa versatilidad, digamos, estructural que se conoce para estas vitaminas, eh, muchas de ellas pueden encontrarse en forma de vitámeros. ¿Qué son los vitámeros? Pues son miembros de una familia que tienen, digamos, estructuras muy parecidas, aunque su función puede cambiar a pesar de que pertenezcan a la misma familia. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos de estas vitaminas que tienen diferentes vitámeros. Entonces, por ejemplo, la vitamina A tiene como vitámeros el retinol, el retinal, el ácido retinoico. La vitamina D tiene como vitámeros el calciferol y el ergocalciferol. La vitamina B6, que es una vitamina hidrosoluble, tiene como vitámeros la piridoxina, el piridoxalo, la piridoxamina. La vitamina E tiene tocoferoles o tocotrienoles, donde tienen diferentes tipos, por ejemplo, de vitámeros, el alfa, el beta, el gamma o el delta. Y especialmente, por ejemplo, en la vitamina E, los tocoferoles alfa son los más activos, a pesar de que la estructura es muy parecida.
En la vitamina K tenemos otros dos vitámeros, la filoquinona y la menoquinona. Y fíjense que la menoquinona estructuralmente tiende a ser, digamos que más activa que la filoquinona. Realmente lo que pasa es que esta filoquinona se excreta más fácilmente, no permanece tanto tiempo en el cuerpo y eso hace que se prefiera o que la célula utilice más la menoquinona. Esa es como una de las razones por las que tiende a ser más activa. Adicionalmente, muchas de estas vitaminas necesitan una activación previa a una bioconversión a través del metabolismo. Esto hace que muchas sustancias sean consideradas provitaminas. Es así, por ejemplo, que el ergosterol es una provitamina, necesita ser activada para convertirse a calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, por ejemplo. O también podemos obtener calcitriol a través de la 7 de hidrocolesterol que se encuentra, digamos que la sintetiza nuestro cuerpo de manera endógena y a través de los rayos ultravioleta que inciden sobre la piel, este 7 de hidrocolesterol es, digamos que transformado a calciferol y luego este calciferol a calcitriol. Lo mismo pasa con el betacaroteno. El betacaroteno es un pigmento que se encuentra, por ejemplo, en la zanahoria, en la uyama, en todos estos alimentos amarillos y cuando son consumidos a través de la dieta, dejan disponible esta molécula para que a través del metabolismo, una reacción enzimática que sea en el intestino delgado, este betacaroteno se transforme a dos moléculas de retinol. De esta manera, pues tenemos formas activas en nuestro organismo de estas provitaminas, es decir, el ergosterol, el betacaroteno, el 7 de hidrocolesterol pueden fácilmente ser consideradas provitaminas, sustancias que deben ser transformadas a través de procesos metabólicos a formas activas de una vitamina. ¿Cuáles son esas reacciones que están participando en esas, digamos, en esas transformaciones metabólicas y que conducen a la activación de las vitaminas? Entonces se conocen tres importantes reacciones. Una es la fosforilación, la otra es el acoplamiento a nucleótidos y una tercera que son las hidroxilaciones. ¿Qué vitaminas sufren fosforilaciones para activarse? Básicamente proteínas del complejo B, como la vitamina 1, la vitamina 2, la vitamina 3, la vitamina 6. Y también pueden sufrir procesos de acoplamiento a nucleótidos, como es el caso de la riboflavina o el ácido nicotínico, que son, digamos que, formas inactivas del NAT en el caso del ácido nicotínico y del FAT y el FMN en el caso de la riboflavina. Las hidroxilaciones son muy frecuentes o son muy importantes para la activación de provitaminas de la vitamina B. Entonces, cuando hablábamos en la diapositiva anterior, por ejemplo, este en 7-hidrocolesterol se transforma o más bien se hidroxila, sufre dos hidroxilaciones para transformarse a calcitriol. Eso lo vamos a ver más adelante en la sesión de vitaminas liposolubles para que lo tengan presente. Bueno, así como estas vitaminas tienen importantes funciones biológicas, también hay otras estructuras químicas u otras moléculas que interfieren, dañan, destruyen o impiden la absorción de las vitaminas y lo que hace es generar alteraciones en la función de ellas. Entonces, por ejemplo, la warfarina es un análogo de la vitamina K y lo que hace es inhibir la función de la coagulación que tiene la vitamina K. Entonces, aquí en esta diapositiva les menciono algunos de los compuestos o algunos fármacos que son usados o que, aunque la vitamina no es un fármaco, es una proteína, algunas moléculas que impiden la acción de algunas vitaminas como la vitamina K, la biotina, la tiamina, la riboflavina o el falato. Entonces, para que ustedes tengan claro que existen moléculas que impiden la función de estas vitaminas, bien sea porque compiten con ellas o porque son análogos con ellas o porque se unen a ellas, impidiendo que cumplan su función. Cuando una vitamina no cumple una función, bien sea porque está inactiva o porque simplemente no está dentro de nuestro organismo, se generan pues deficiencias de esa vitamina que conducen a producir patologías o que se desarrollen patologías en nuestro cuerpo.
Se ha demostrado que esa deficiencia puede ser causada, pues, por ejemplo, por una ingesta inadecuada, porque hay una mala absorción, porque hay anormalidades genéticas que impiden, por ejemplo, la transformación de esas vitaminas a sus formas activas, o porque el cuerpo tiene altos requerimientos a nivel tisular y no son suplidos a través de la dieta, o también está la posibilidad de que se generen interacciones con fármacos, como lo que pasa con la warfarina y la vitamina K. Ya en términos de clasificación, las vitaminas han sido clasificadas de acuerdo a su solubilidad. Entonces existen dos grandes grupos que son las proteínas liposolubles o solubles en grasas y las proteínas hidrosolubles o proteínas solubles en agua. Estas vitaminas liposolubles están organizadas en 4 grupos. Donde encontramos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. 4 vitaminas de las 13 que conocemos están agrupadas en las liposolubles. Las restantes están en las vitaminas o en el grupo de las vitaminas hidrosolubles. Básicamente son las vitaminas del complejo B y las vitaminas del no complejo B. ¿Cuáles son las del no complejo B? Pues la vitamina C es la única que no hace parte del complejo B, pero es una vitamina hidrosoluble. Dentro de estas vitaminas liposolubles existen, digamos que, estructuras o compuestos fundamentales para su función, que los vamos a ver más adelante. Y que son bien importantes dentro de cada uno de esos grupos. Entonces, por ejemplo, dentro de la vitamina D existen 2 vitámeros que son fundamentales, la vitamina B2 y la vitamina D3. Hay otras, pero esos son los que tienen, digamos que, funciones más importantes. En el caso, por ejemplo, de la vitamina E, lo que les decía, el tocoferol alfa es uno de los más importantes. En la vitamina A se menciona que el retinol es el más importante, pero a nivel funcional, los que tienen mayores funciones a nivel biológico son el ácido retinoico y el retinal. Pero el retinol se considera muy importante porque a partir de este retinol es que se obtiene el ácido retinoico y el retinal. Entonces, digamos que ahí hay que poner en la balanza digamos que esta situación o esos eventos que se suceden en términos de funcionalidad de las vitaminas. Pero en términos generales, lo que estamos aquí tratando de mencionar es que la solubilidad es fundamental para agrupar estas vitaminas y que cada una de estas vitaminas tiene vitámeros que muestran cierta habilidad funcional que los categorizan como más o menos activos dentro de nuestro cuerpo. En términos, por ejemplo, de termoestabilidad, también pueden ser clasificadas, ¿sí? Basado en qué tan estables son estas vitaminas con la temperatura, pues se menciona que las vitaminas liposolubles en general son estables a la temperatura de cocción, mientras que las proteínas del complejo B tienden a ser más lábiles, ¿sí? Aunque, pues fíjense que la mayoría pareciera que fueran, o sea, más bien pareciera no, sino que se agrupan en vitaminas termoestables. Entonces la mayoría son termoestables y la vitamina B1 se considera como lábil. Algunos libros incluyen otras vitaminas como termolábiles, pero la gran mayoría podríamos dejarlo así, que lo ubican como termoestables a este otro grupo de vitaminas, que son todas las del complejo B. Bueno, en términos de función, las vitaminas tienen 3 funciones importantes. Pueden funcionar como cofactores, pueden funcionar como hormonas o pueden tener una actividad antioxidante. Esas son como las funciones más importantes. Ustedes tienen que organizar un cuadro en el que identifiquen cuáles son las vitaminas que funcionan como cofactores, cuáles son las vitaminas que funcionan como hormonas y cuáles son las enzimas que funcionan o que tienen actividad antioxidante. Bien, entonces hasta aquí pues ya vimos como las generalidades más importantes de las vitaminas y luego pues vamos a pasar a hablar de los minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales son una serie de elementos, ¿cierto?, de naturaleza inorgánica que no son producidos por los seres vivos, ¿sí? Y por tanto, pues también se necesitan obtener a partir de la dieta, porque simplemente nosotros no los sintetizamos de nuevo, como muchas vitaminas que también tenemos que obtener a partir de la dieta.
Al igual que las vitaminas, también son un grupo muy heterogéneo de micronutrientes y también son muy importantes para digamos que la supervivencia o para muchas funciones en nuestro organismo. Hacen parte, por ejemplo, a nivel estructural, por ejemplo, en los huesos el calcio, o también están haciendo parte de procesos reguladores o que regulan, digamos, procesos a nivel de nuestro organismo. Entonces, muchas enzimas, por ejemplo, que participan en reacciones metabólicas necesitan de minerales como, por ejemplo, el magnesio, el hierro, para que funcionen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la hemoglobina que necesita hierro. De ahí la importancia de estos minerales. Según las cantidades en las que se necesitan estos minerales, pues pueden agruparse en tres grandes grupos. Entonces, en macrominerales, en microminerales y minerales ultra traza. Los macrominerales y los microminerales en general, pues los tres grupos, realmente están, digamos que organizados de acuerdo a los requerimientos diarios. Entonces, los microminerales y los elementos traza son aquellos que se requieren en cantidades menores a 100 miligramos por decilitro, mientras que los macrominerales se necesitan en concentraciones mayores a 100 miligramos por decilitro. Aquí hay algunos ejemplos de microminerales que encontramos en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, flúor, por ejemplo, el cromo, por ejemplo, el hierro, el selenio, el molibdeno, el yodo, el zinc, el manganeso, todos ellos son microminerales, es decir, los necesitamos en concentraciones menores a 100 miligramos por decilitro. ¿Para qué los necesitamos? Entonces, por ejemplo, el manganeso lo necesitamos como cofactor de enzimas antioxidantes. ¿El zinc para qué? Para por ejemplo, fortalecer el sistema inmune, el sentido del gusto, también se necesita como cofactor de enzimas antioxidantes. El yodo, ¿para qué lo necesitamos? Es importante, por ejemplo, en las hormonas como componente estructural de las hormonas tiroideas. El flúor se ha considerado que aunque no es esencial, es muy importante para el mantenimiento de la estructura ósea. Por ejemplo, en el esmalte dental la formación de fluorapatita es fundamental para disminuir la probabilidad de que se generen caries. El cromo también es importante para las hormonas tiroideas y bueno, ahí tenemos también el hierro, por ejemplo, que es muy importante como cofactor enzimático, constituyentes de la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas fundamentales para el transporte de oxígeno. Entonces, fíjense que estos microminerales tienen también una diversidad de funciones en nuestro organismo, de ahí su importancia, y a pesar de que se necesiten en muy bajas cantidades, pues es importante que nuestra dieta supla esa necesidad mínima para poder cumplir esas funciones que tiene. Los macronutrientes se necesitan en mayores cantidades, ¿sí? Y también pues tienen funciones importantes. ¿Cuáles funciones? Esto es lo que les mencionaba con respecto al calcio, por ejemplo, que se necesita para digamos que hace parte estructural de los huesos y los dientes. Es muy importante, por ejemplo, para la coagulación, y eso lo vamos a ver cuando veamos en detalle, por ejemplo, la vitamina K. Si las células, digamos que los factores de coagulación necesitan activarse por su unión a calcio, ¿sí? Si tienen unido calcio, eso es lo que favorece la coagulación, entre otros procesos, pero para que lo tengamos presente, ¿no? El sodio lo necesitamos, por ejemplo, para controlar la composición de los líquidos orgánicos a nivel extracelular, ¿sí? O intracelular. Básicamente es un control de la composición de los líquidos a nivel extracelular. El cloro también es muy importante, por ejemplo, en el jugo gástrico, ¿sí? Que lo hemos visto cuando vimos digestión. El magnesio, ¿para qué es importante? También es importante, por ejemplo, a nivel estructural, en dientes y en los huesos. También es importante como cofactor enzimático, muy importante también en la coagulación. Es decir, está siendo parte básicamente por ejemplo, enzimas que cumplen funciones en eso, en la coagulación o también, por ejemplo, en oxidorreducción. Es decir, muchas enzimas tienen magnesio. Por ejemplo, las polimerasas necesitan magnesio para que puedan funcionar. Sí, esos son un tipo de cofactor inorgánico importante para la función de muchas enzimas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues muchos de estos macroelementos o macrominerales son bien importantes para la función en nuestro organismo. Bueno, digamos que estos como los principios básicos
de vitaminas y minerales. En la próxima sesión vamos a detallar aspectos más puntuales de las vitaminas liposolubles, y luego en otra sesión vamos a hablar sobre las vitaminas hidrosolubles. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en la próxima sesión.